Capítulo 1. Tráfico de la isla. Un círculo de luz parpadeaba rítmicamente antes de desaparecer, volviéndose toda oscuridad, como cuando brillan los fuegos artificiales en la noche antes de apagarse por última vez. La atmósfera que lo rodeaba se volvía totalmente oscuro por un momento, con el sonido de un suspiro y la respiración pesada. Entonces, todo volvió a ser brillante y borroso. La escena de alrededor del joven era familiar, aunque solamente podía verla vagamente. La atmósfera era incómoda y él no quería hacerlo notar. Estaba en la sala donde se realizaban los exámenes de la vista, en la oficina del oftalmólogo, con el que había iniciado mi tratamiento desde el principio, pero a medida que los días pasaban y su vista disminuía, se dijo que no había cura, y su vista parecía cada vez peor. El nombre del paciente es Knight, ¿verdad? Una voz familiar verificaba los datos y él respondió: después de realizar las pruebas de la vista en general, mi opinión es que la condición parece mejorar. La función de la córnea decreció desde la última vez, pero no quiero que se preocupen, manténganse calmados, dijo el viejo oftalmólogo. Dai apenas recordaba su cara, la imagen que veía en él era completamente borrosa, era como si estuviera rodeado por una gruesa cortina de agua que bloqueaba todo. Si quería ver mejor, debía acercar su rostro lo más cerca posible, pero el joven no quería hacer eso. No sería diferente si un extraño le gritara que estaba equivocado. Aunque estuviera en lo correcto, sus ojos no eran normales. La inflamación crónica de su córnea había dañado su vista desde ya hace un año, y cada día todo era peor y peor. ¿Cuánto tiempo me queda? La habitación quedó en silencio y él fue el único quien decidió romperlo. La verdad es que no quisiera decir nada negativo, pero si me lo pregunta, creo que la familia debe ser consciente de que si esta enfermedad continúa, la córnea seguirá empeorando, hasta que un día su visión va a reducir a cero. La voz tenía un toque de inquietud. ¿Cuánto tiempo? Dai intentaba mantener sus modales, pero ese tono escondía algo y no le gustaba adivinar. No puedo responderle con números concretos, hay muchas posibilidades, pero si tuviera que decir un estimado de otras experiencias, la voz se detuvo por un momento. Pienso que no más de 6 meses. El doctor respondió y se puso de pie sin demostrar ninguna duda en sus palabras. Entonces el joven sintió una pesada mano sobre su hombro. No necesitaba girarse para saber que era su hermano. El leve aroma de la colonia se lo indicó. Él sostuvo su cuerpo mientras salían de la sala de exámenes, porque sus piernas se sentían muy débiles. Espera aquí. Iré a la medicación y pagaré primero, dijo su hermano mayor, luego de sentarle en uno de los banquillos del hospital. Él recordaba el ambiente del área de la farmacia del hospital. El joven sintió con la cabeza y su hermano se marchó. Lo escuchó murmurar algo antes de oír pasos alejándose. Esperó hasta ver su espalda borrosa alejarse y cuando desapareció del campo de visión, se levantó sobre sus piernas y sin saber por qué, ni para qué y ni a dónde, con el sonido de las palabras 6 meses resonando en su cabeza, Dai sintió que necesitaba escapar de allí, muy lejos y si era posible, lo más rápido posible, para no volver. El joven caminó siguiendo el pasillo, sosteniéndose por el pasamanos hasta salir del edificio. Su intención era salir de allí primero, tal vez conseguir un taxi o pedirle a un conductor que lo llevara lo más lejos posible. Entonces pensaba que desde allí empezaría su aventura. Dai chocó con las imágenes borrosas como si fuera un bebé gateando, sin objeto claro, pero hambriento de libertad. Finalmente llegó a ver con claridad el final del túnel. El camino lo llevó al exterior del edificio, pero sin un soporte al cual aferrarse, ambas piernas dieron un paso hacia adelante, sin nada que perder, aún sin saber qué le deparaba por delante. ¿Quieres flores? 20 por ramo. ¿Quieres un boleto de lotería? Serás rico mañana. ¿Hacia dónde iría caminando? Sintió que era arrastrado. ¿Alguien tiene una motocicleta? ¿Dónde puedo tomarla? La comida que ordenó, el cerdo crujiente, ya está terminado. Tío, por favor, dame algo de dinero. El tío iba a buscarme, pero me perdí. Por favor, apoya a este club de ciegos comprando un postre. Al contrario de lo que pensó encontrar, mientras más caminaba, más oía y más entendía, y aún más el joven parecía perderse en un mar de confusión. Fue golpeado una vez y otra vez. Los recuerdos de su mente fueron convirtiéndose en humo. Se dio cuenta que allí, en medio de la multitud, se estaba dejando llevar por la corriente. Dai sentía muchos aromas, pero ninguno era familiar. Necesitaba encontrar una pared donde poder recargar su espalda y descansar. Pero la línea de carritos de compras hacía perder el equilibrio. Caminaba temeroso de golpear y lastimarse. Y la gente decía: ¿estás ciego? ¿Te ayudo a cruzar la calle o no? ¿Estás ciego? ¿Te ayudo a cruzar la calle?
le dijo a alguien mostrándole simpatía, como si le conociera, pero parecía también algo molesto. En lo profundo de su corazón, Dai también temía a los criminales, así que no respondió. Su mente imaginaba toda clase de cosas, pero no tenía tiempo de responder a nadie, ni decir palabra. Los sonidos de las personas caminando a su alrededor hizo que empezaran a caminar para alejarse de ahí. De repente, una fuerte mano lo tomó del brazo e hizo que lo siguiera, y sus piernas lo hicieron no teniendo otra opción. Antes de que sus pies pisaran una zona diferente, todo se sintió como estuviera en un área más amplia y más normal. Dai pensó que tal vez estaba en la acera. Se frustró un poco por haber recibido ayuda sin haberla solicitado, pero sintió necesidad de decir gracias al joven que lo había ayudado. Le tomó del brazo y de repente escuchó a la persona maldecir mientras liberaba su brazo y se marchaba. Entonces nuevamente sintió la multitud a su alrededor, que parecía alejarse de él. Sintió frío en su corazón. Dai se limpió los ojos antes de descubrir que claramente había entendido mal. Esta no es una acera, pues es la isla en medio de la calle. Había gente caminando atrás, había gente caminando enfrente. Se sintió tan confundido, sin la capacidad de encontrar una salida. Señorita, Dai decidió pedir ayuda a cualquiera que pudiese brindársela, levantando las manos, tanteando en el aire, hasta le tocó el hombro a una persona de frente a él, pero en un segundo la persona desapareció. Era como una animación violenta. El viento azotó rápidamente cuando la luz del semáforo se volvió verde. Los autos comenzaron a moverse nuevamente. Una motocicleta pasó muy cerca de él. Sintió que si daba un paso más, podría caer y morir en medio de ese camino blanco y negro. Sus piernas temblaban incontablemente. Como su vista fuera normal, se dio cuenta que jamás tuvo que salir solo. Ayuda, ayuda, ayuda. El sonido de su voz, pasando por sus labios, era baja, encortada y salía de a poco. Las palabras que decían lentamente se convirtió en un grito ahogado, desesperado. Todo su alrededor parecía estar en movimiento constante y sin fin. Ni siquiera sabía hacia qué lado debía ir, de qué lado era la pequeña isla, en qué parte del mundo pertenecía. Todo era borroso, por dentro y por fuera. Intentaba llegar a alguien, tocar a alguien, pero todo lo que alcanzó a tomar fue un poste de metal roto. El resto era aire vacío, que se mezclaban con las voces de las personas, maldiciendo, que pasaban cerca suyo. ¡Ayuda!, gritó Dai, lo más fuerte que le permitía su voz ronca, pero esta vez se perdía por los caos que le rodeaba. Ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿10 minutos? Pensaba en su cabeza, una y otra vez. No quería quedarse allí atascado hasta que llegara la noche. Todo sería peor. Sería difícil para cualquiera que lo encontrara. Podía ser atropellado por algún vehículo si daba un paseo más allá. Entonces, sus labios revelaron una sonrisa burlona y su pierna derecha decidió dar un paso. A lo que fuera a suceder, que suceda. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso quieres morir? Una voz grave y ronca sonó en su oído mientras sentía como alguien tomaba del brazo y lo empujaba, haciéndole que el cuerpo de Dai chocara con el pecho de la persona extraña. El olor a cigarrillo fue lo primero que llenó sus fosas nasales. Sabía que no era ningún conocido en medio de todo el caos. Dai fue sacado de allí. Parecía que había al fin encontrado un salvador. Estaba lo suficientemente cerca para ver un pequeño bigote de días sobre los labios de la persona. Un rostro blanco, piel áspera. No estaba en un buen ángulo y no distinguía mucho el rostro. No tengo muy buena vista, respondió Dai. Entonces, ¿por qué estás caminando por aquí? ¿A dónde quieres ir? Sonaba testarudo y para nada comprensible. Tampoco había dudas en su voz, pero se oía honesto. O le decía la verdad a este extraño o seguiría ahí. Además, parecía ser la única persona con verdadero interés en ayudarle. Quiero ir a mi casa, respondí esperanzado, como admitiendo secretamente que la vida sin vista no era fácil, al menos no en este ambiente extremadamente desconocido. En estos momentos solo estaba interesado en sobrevivir, y más aún cuando hasta casi un momento un vehículo por poco me atropella, dejando un temor que aún me atormenta. ¿Te animas a montar una motocicleta?, preguntó la persona delante de mí. ¿Ok?, respondí. Entonces me tomó de la mano y caminamos unos pasos hasta que colocó mis manos sobre el asiento de la motocicleta para que me diera cuenta de que era un asiento donde estaba él. Podía escuchar en tanto el sonido de las bocinas siendo tocadas muy fuertes. Sabía que alrededor nuestro todo era bastante caótico. Escuché una motocicleta detenerse cerca de mí. En tanto la isla
Nuevamente parecía llenarse de personas que susurraban y eso solo hacía que Dai quisiera salir de allí lo más rápido posible. Puedes subir. El extraño me llamó al tiempo que escuchaba el motor de la motocicleta encendida. Di unos pasos y pude montarme a la parte de atrás. La imagen en mi cabeza se hizo clara en ese momento, con ambos pies en el lugar correcto y las piernas bien ubicadas. En cuanto a ambas manos, no encontraba el lugar correcto donde ponerlas. Si tuviera una manija por detrás que agarrar, lo habría hecho, pero este vehículo no tenía. Pero la indecisión no duró mucho, porque sentí como una mano me tomaba y la colocaba en la cintura del conductor, quien de seguro había advertido que no veía bien. Y eso causó que me riera, sin saber si fue porque sentí ese cosquilleo que hacía mucho tiempo no sentía. Fue la primera vez en meses. Gracias, le dije, mientras sentía cómo el viento soplaba a medida que el vehículo aumentaba la velocidad. Le dije la dirección de mi casa. Cuando me la preguntó, mientras nos dirigíamos a mi casa, pensaba en cómo podría compensarlo por lo que estaba haciendo por mí, pero no se me ocurría nada. No es necesario que me agradezcas, solo quiero ayudarte, respondió con una voz aguda. Luego que me dijo eso, guardé silencio y sentí que me atrapó con la guardia baja, y no sabía qué decir a continuación. No me gusta ver personas morir ante mis ojos, eso es todo. Continuó diciendo, pero con una voz muy baja, como si no quisiera que se le debiera nada. Accidentalmente me salió una risa suave hacia un extraño que jamás había visto antes. Lo había entendido todo mal. Las personas ordinarias no se acercarían a ayudar si no sintieran compasión. Probablemente lo hizo porque buscaba algo a cambio, aunque era eso lo que sentía. ¿Cómo te llamas?, le pregunté al joven. Una voz gruesa soltó una risa, pero respondió al final, Mock. Esas cortas palabras eran como una broma divina, porque la vida de ese joven no era diferente de alguien perdido en la niebla, sin manera de salir de ella. Y aquí estaba, este extraño, que llegaba a sacarlo, y a esa persona llamada Mog. Es como un dios, le decía, que enviara al más apropiado. ¿Yo debo decirte mi nombre?, preguntó Dai. No es necesario. Cuando llegamos a tu casa, probablemente volvamos a ser extraños. La honestidad y ese rechazo no le hicieron sentir al joven enojado ni vergonzoso. Prefería disfrutar de ese momento con el extraño que se había aparecido en su vida, porque en lo profundo no quería ningún arrepentimiento, y si el mundo tuviera más personas así, sería más divertido. Mi nombre es Dai, pero si quieres puedes olvidarlo ahora que te lo dije. Yo solo quería que lo sepas. Eso es todo.